La escala Likert es para medir actitudes. Pues por eso llama escala de actitud. Uno tiene que decir escala tipo Likert, una escala numérica. ¿Por qué? Porque ahí es donde ubicamos a las personas. Cuando se aplica el instrumento, las personas están ubicadas acá. ¿Y qué está midiendo usted? ¿Realmente qué está midiendo? Lo que opinan, lo que piensan, las perspectivas que tienen los encuestados. Y si usted no cumple con todo esto, nada. Entonces usted agarra y lo obliga a hacer dentro de esas variables y coloca ya los instrumentos. ¿Y cuál es el ítem? Sí, muy bien. Pero no sabe ese ítem. No está dando respuesta a lo que se está investigando realmente. Si usted sigue la estructura mía, sí, no le va a permitir. No le va a permitir ítems que tengan que ver con un tema que se nos está tratando. No le va a permitir ítems que produzcan una combinación lineal vectorial. Es decir, que pregunte lo mismo, porque los resultados que da el software ya mostraron ser una polinomialidad. Bien, eso es la parte positiva. Ahora, ¿qué ocurre? Como lo preguntó hace 2 años. ¿Y para la parte cualitativa cómo se hace? Bueno, primero lo vamos a llamar variables. Se llaman constructos variables, porque emergen, constructos emergentes porque emergen de los datos. Se tienen entonces informantes claves. Y aquí voy a tocar un tema muy álgido. Hay unos informantes claves. Hay un investigador. Ellos dan sus datos de manera narrativa o a través de que el investigador llega a un formato de registros, pero es el que interpreta. El investigador interpreta lo que dice sus informantes claves. ¿Para qué? Para poder llegar a describir, en este caso, es una tesis real, tiene que ver con la evaluación de la formación docente permanente. Así es como se hace. Y el principal, y lo dice la teoría, no lo digo yo, el principal instrumento en una investigación con metodología cualitativa es el mismo investigador. Porque a diferencia de lo que acabamos de ver en la otra presentación, hay una escala, ¿sí?, con sus respectivos valores o categorías o sus códigos. Aquí no. Aquí el investigador no tiene esa escala. Yo hago una dinámica, a veces cuando la gente se pone un poco dura, no, es que analiza, interpreta, describe. Yo tengo una dinámica donde les hago ver que realmente no tiene cómo establecer esos niveles de qué es más, qué es superior, si la descripción, si el análisis, si la interpretación. ¿Por qué? Porque eso viene copiado del positivismo, donde sí, en función de los niveles de medición de las escalas y en función de los análisis estadísticos, hay una jerarquía de nivel de investigación. Por eso es que es visible cuando ustedes dicen, le faltó escribir una investigación, el nivel de la investigación. La investigación es de corte cualitativo, el máximo nivel de descripción. Hay unos niveles. Porque cuando me dice causal, el investigador lo tiene aquí en su estructura cognitiva, un instrumento universal que permite decir que esta causa es el efecto. Por eso que son particulares en investigaciones. Esta es la manera de hacerlo con los constructos emergentes. Un ejemplo, el siguiente. Se parte de las unidades, pero conceptos. Entonces, alguien me dice, entonces primero hay que aplicar el instrumento. Pues sí. Usted observa la realidad, usted de alguna manera recoge información, porque usted no puede ir a ciegas, tiene que tener una guía, que es lo que los expertos de la parte cualitativa dicen, las intencionalidades. Usted sabe que va a encontrar categorías, que va a encontrar unidades, que la similitud entre las unidades le va a formar categorías, que las categorías le van a constituir conceptos, y que la fusión de esos conceptos va a crear conceptos generales. Esto es lo que hace eso, para llegar a esto. Pero ¿cómo se hace? Bueno, en este caso, esa tesis se está haciendo bajo el paradigma fenomenológico o interpretativo. ¿Cómo se hace? Una lectura es no es posible, muy imposible. Ella trabajó, utilizó este formato. ¿Qué observaba? Que la evaluación docente dista lo ideal, que se centra en la aplicación de cuestionarios a estudiantes, que es una realidad, que se limita al análisis de videos,
que se desconoce cómo se actúa, es decir, se desconoce la base fundamental de una evaluación docente. Pero por eso propone que en la evaluación docente nunca se tome en cuenta al profesorado esa formación permanente que hace. Esto que está haciendo usted de formación permanente, cuando usted se sienta en un artículo de formación permanente, cuando hace un curso de formación permanente, y en los instrumentos que se utilizan para hablar docente, nunca tome en cuenta eso. Entonces es un tema inédito. Llega todo esto y ya fíjese, no lo voy a explicar en detalle porque eso para los que se saben tener y pueden tener acceso a ese formato. ¿A qué lo lleva? A que esto, ahí está el investigador inmerso en la realidad, inmerso, siendo un sujeto más de la investigación. Así dice la teoría, ¿no? Procesa esa información que obtiene, lo lleva a sus datos y genera entonces ese esquema, ese es el tema que vieron allá. Cuando la investigación se hace en esos paradigmas, ¿cómo es entonces con la cuestión de las variables? No son variables, son constructos emergentes, que lo que dicen los datos se asocian por unidades. La asociación de unidades me lleva a sus categorías, la familia de sus categorías me forman categorías, las categorías me forman conceptos, y esos conceptos me llevan al gran concepto, que es la evaluación de la formación docente permanente. Y no he empezado a adquirir una línea de planteamiento del problema. Si yo tengo claro esto, tengo hecho todo eso. ¿Por qué? Porque ahí sí procedo. ¿Cómo planteo el problema? Pues parto de lo general, haciendo la introducción de lo que es el gran constructo, pero me vengo después a secar. Se nota que el profesor va a un taller y no toma en cuenta, se nota tal cosa, esas son unidades, se nota que hizo un posgrado y no tiene ningún tipo de validez, van formando unidades, esas unidades llevan a su categoría y de esa manera usted va a desarrollar el marco teórico y va a plantear el problema de esa manera. Y no es marco teórico, de esa manera usted va a hacer la teoría emergente. Por eso es que el título más apropiado, o el título más apropiado es llamarlo referencias teóricas. ¿Por qué? Porque es ese ir y venir. Un marco teórico puede quedar así como tal y se sustente. Una investigación de corte cualitativo nunca se termina en tal fecha, ni el planteamiento del problema, ni la teoría, porque dependiendo de los resultados que tenga, es un ciclo, va y viene. De tal manera que esta persona llegó a este diseño, este es el diseño de ella para hacer su tesis doctoral. Que haga el taller y quiera hacerlo bajo el paradigma fenomenológico, el proceso crítico va a llegar a este diseño. Ella no se va a perder con ese formato, sabe qué tiene que hacer y el discurso lo va a hacer en función de esas estructuras y no como usted hace, conseguir un párrafo tan bonito para mi trabajo y trae el y lo rellena y no una colcha, métale, no importa, después lo acomoda, ¿sí? Porque le parece importante o muy profundo. Quiero ir concluyendo con esto. Cuando se dice que el positivismo es lineal es por esto, parte de un problema, un marco teórico que se elabora, porque lo va a sustentar, hay un diseño empírico en la metodología, se deben plantear hipótesis. Mire, la sociedad de conocimiento, sobre todo en Latinoamérica, está llena de retórica, y así lo dice la Claxo, el Congreso Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Basta de retórica, hay que hacer investigaciones reales. Por eso que nos cuesta escribir artículos científicos, porque un artículo científico es diferente a un artículo académico. La tendencia actual ahora en los trabajos de las tesis es que no tiene un discurso académico de altura, no me interesa el discurso académico, por supuesto tiene que ser fluido, tiene que cumplir todos los cánones, pero no es lo primordial. Lo primordial es la forma como es el conocimiento. Entonces se está yendo ahora por el discurso académico. Las hipótesis tienen que ir, porque cuando usted tiene esa estructura que yo demostré, esa persona, por ejemplo, en la dimensión de administración, tiene como un indicador los recursos, las políticas. Una hipótesis pequeña, una subhipótesis es: los recursos no llegan como son planeados. Eso lo puede verificar. Y la suma de esas tres subhipótesis le llevan a una gran hipótesis que es la administración. Y el cumplimiento o no cumplimiento de la especulación de la administración o de la organización. Y el liderazgo lo lleva a esa gran hipótesis de trabajo, que es decir, qué está pasando con la implementación de la organización estratégica.
A eso que se refiere esto. Por eso, niña, ¿cómo es la metodología cualitativa? Es cíclica. Está en rojo acá esto, la búsqueda de los datos, porque de ahí debe partir. Y no se anda usted a leer literatura, a construir un marco teórico. Ya tengo el marco teórico, tengo hasta el instrumento, no sabe cuáles son las variables. La variable es la cuña al final. No, es que va a cambiar este ítem porque es que no me gusta, que son los bonitos así. No, si usted sigue mi estructura no va a cambiar ese ítem. Entonces fíjense que esto es cíclico, es un ir y venir. Usted está en las conclusiones parciales, una investigación de corte cualitativo no tiene conclusiones como tales, son parciales. Pero en la sociedad de conocimiento nadie prosigue los estudios de otros, los copia. Me copio lo para hacerlo distinto, pero no lo continúo. Por eso no ocurre lo que ocurre en la psicología. Un mito es que la ciencia social, ¿por qué medir? Si no fuese así, la psicología no tuviera el avance que tiene, ni la sociología, ni la econometría. La educometría no existe, porque la gente no investiga para hacer mediciones, que porque es un tema muy sensible. Claro que sí se puede hacer mediciones. ¿Pero qué ocurre? Sí, yo parto de esos datos para poder hacer todo esto. Estoy haciendo el planteamiento del programa, pero estoy haciendo las conclusiones. Es el ir y venir. Pero ¿qué hacen las personas? ¿Qué hacen las instituciones? Por eso que un morado le dice a usted, mire, le faltó la validez y la confiabilidad. ¿Pero por qué? Si yo no tengo que tener eso porque mi investigación no es positivista. Le faltó la operación de variables. ¿Pero por qué? Eso es para positivo, no para mí. Por eso es que la Clarkson dice, basta de retórica. Porque cuando a veces abordamos la se puede hacer, pero hay que seguir un método concreto. Entonces lo declaran al principio y cuando usted como jurado, como lector, lee el trabajo, no tiene la fase de ese método que está abordando. Hay muchos métodos, teoría fundamentada, estudio de casos, etnografía, fenomenológico, muchos, hojas de vida, investigación participativa, muchísimos métodos, más los que han salido últimamente, que hay tantos que la gente no los toma. Eso es lo que ocurre, y eso es un sacrilegio. Cuando hay que tener cuidado cuando uno hace observaciones como jurado, porque a veces uno consigue con gente que sí se ha preparado, que sí está en el plano, porque lamentablemente muy poca gente investiga, y más ahora que no hay motivación. Pero señores, mi propuesta es esa. ¿Por qué? Porque cuando usted está en ese universo, no va a quedar solo. Usted va a tener claro de que existe una realidad y que usted la puede considerar medible, la puede considerar interpretable o transformable. El siguiente pilar, hay una teoría que, de acuerdo a lo que usted decía sobre su realidad, va a ser un marco teórico que lo va a sustentar o teoría emergente, o sea que usted va a argumentar. Va a tener la metodología, el método. Ahí están los tres pilares. Pero cuando usted encarrila eso, ¿a dónde lo va a llevar? Esos resultados, esas conclusiones y sus conocimientos iban a tener validez. Lo hizo apoyándose en la estructura Isabel, y eso es lo que da a usted ese anclaje epistémico. Cuando hablamos de preliminares, es tener claro todo esto, pero claro, tendríamos que tener en un estudio de pregrado, en un estudio de posgrado, empezar como hacen muchas universidades de otros países. Una materia obligatoria tiene que ser historia del conocimiento científico, porque que no conoce la historia no sabe qué está pasando. La gente critica muchas veces los métodos sin conocerlos. Leí recientemente un doctor colombiano, Miguel Canales, que dice que él sacó la máxima nota en sus estudios de pregrado y posgrado, criticando el positivismo, ensalzando a otros, siempre tenía la máxima nota, pero nunca había investigado eso. Y ahora que lo está haciendo, dice que llega al error y saqué la máxima calificación, sin conocerlo. Entonces los invito, el que esté interesado, pueden ubicarme a mí en el blog, no lo he actualizado últimamente, pero tengo también un canal de YouTube, ese es mi correo electrónico, estamos a la orden. Gracias por su asistencia. Muy bien, excelente. Soñaremos esta noche con
biológico, sociológico, imagínense. Bueno, muy bien. Gracias, doctor Sergio. Vamos a hacer un ciclo de preguntas y respuestas rápidas, por favor, los que deseen intervenir. Parece que quedó claro, estamos en el túnel de la oscuridad. Creo que la gente quedó más en el túnel. Bueno, muy bien. Perdón, en el blog tiene material correcto. Algunos. Por eso le dije que no lo he actualizado. Estoy grabando la presentación esta para colocarlo ahí. Tengo material de investigación, material de estadística. Tengo algunas presentaciones o enlaces al canal de YouTube. También tengo enlaces a Icheck, ahí tengo una presentación. Pero también tengo, entra al blog y si buscar el correo electrónico dice consulta, usted hace la consulta y yo le respondo a través del correo electrónico. Muy bien. Ya tenemos una pregunta. Profe, también se encuentra, en este problema se encuentra la deriva de los manuales que hay en la universidad. En alguna universidad que se tenga que tener un manual de investigación. Entonces, por ejemplo, si va a hacer una investigación de control fenomenológico, igual el manual le pide que su descripción del problema sea lo general o lo específico. Cuando deberíamos partir entonces de una definición del problema, un tratamiento del problema, de lo específico a lo general. Y cuando usted se lo muestra de esa manera al staff de jurado, los jurados le echan para atrás. Usted lo lleva entonces, que usted no tiene porque tiene un marco teórico, porque su investigación no es de ese tipo, no es positivista, y no porque este manual dice que es así. Entonces, ¿qué podemos hacer como investigadores nobles para plantear a las universidades o abrir un abanico de investigación, donde la investigación se tome desde el punto de vista total, donde yo pueda escoger el método en el que yo vaya a ir, no esté encasillado simplemente con un manual, o que el manual sea lo suficientemente amplio y abierto? ¿Qué propone? Pero fíjense que no hace más de 2 meses, para ser exactos, 2 meses, 4 días, yo fui víctima de eso. ¿Sí? De los famosos manuales. El problema de los manuales es que en principio tienen una buena intención, que es sobre todo darle una sola dimensión a lo que son la forma, la estructura de los trabajos. El problema es, como lo dice este profesor Barrera, el problema es cuando un manual pasa a ser un patrón y luego pasa a ser un modelo. De antemano les confío, les digo que, no puedo decir nombres, pero que uno de los jurados, pues, la persona que presentó el trabajo, pues se ciñó a las normas de esa universidad y resulta que le dijeron que no era eso. Un proyecto puede ser de 800 hojas, el manual dice que son de 40, ¿no? Y entonces es como que yo le lleve a usted una maqueta, ¿sí?, de un proyecto, entonces le pegue ya una habitación tamaño real. Este es mi proyecto, esta es mi maqueta. El problema de los manuales es eso, y eso me refería hace rato, que hacen píldoras y ya ha llegado al tanto la pereza académica que les exigen prácticamente que les coloquen por separado los párrafos a lo que hacen referencia para yo no perder tiempo o para no interpretar lo que hace el tesista o lo que hace el investigador. ¿Qué hacer sobre eso, Jonathan? Bueno, lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo lo quiere? Pero no va a haber la parte procesual. Usted, no. Parta usted, ya tiene los datos y está estructurando la teoría, está diciendo que no es el problema. No, lo queremos así, pues no le diga nada, no le diga que ya hizo esto. Hágalo, porque al final lo que usted muestra administrativamente es el informe, eso lo estamos haciendo. ¿Sí? Porque el informe son la autoridad, y de paso, algo grave en los posgrados, me disculpo si ofendo algo, el problema es como con los artículos científicos en las revistas, la endogamia. A mí sí me dio satisfacción que en mi defensa de la tesis doctoral tuve 5 jurados de 5 universidades diferentes. Eso le da formalidad, le da validez, le da carácter de seriedad. ¿Sí? Entonces la endogamia, ¿qué hace? Pues 2, 3, no, es así, punto. Entonces usted no puede, yo puedo dar una clase, una conferencia, eso es así por esto,
¿quién paga los platos rotos? El tesista. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, por ahora, lo que les puedo decir es eso. Hacerse uno el medio loco, hacer las cosas como son y mostrar las partes que quieren ver. Porque es que el proceso de evaluar un trabajo de grado o el proceso de evaluar tesis tiene que ser un acompañamiento para que la investigación salga óptima, que cumpla con todos los cánones. Ah, pero el jurado no se sienta con usted. ¿Qué está haciendo? No, vamos a ver así. Vamos a hacer una revisión parcial. No, venga, siéntese, leímos, estas son las observaciones y de paso observaciones generales. Frases construidas. En el taller voy a mostrar observaciones reales que tengo. Profundice en la metodología. Las famosas fuentes que no pueden ser más de 5 años. Eso no lo copiamos de psicología, en investigación no existe eso. ¿Qué pasa? Que en la psicología, como se produce tanto conocimiento, tanto artículo científico, las revistas científicas exigen que lo que vaya a tener como referencia no vaya más allá de 5 años. Ustedes lo traen a la investigación general. Entonces usted no puede citar a Newton porque, no, muy viejo. Usted no puede citar a Stuffer porque ya, siendo el padre de la evaluación, ya son hace 5 décadas casi, entonces no. Tiene que ser uno reciente que lo está citando. Entonces, si usted hace eso, no, pero son fuentes secundarias. Entonces, es una frase construida. Cuando un jurado no lee una tesis y quiere mostrar algo, las referencias son de 5 años, es una frase construida. Cambio de los objetivos, frase construida. Entonces no van al asunto, no van a la esencia de lo que es la investigación. Y hay muchas frases más construidas. Yo tengo una lista de frases construidas. Y en lo que refiere a eso, extraoficialmente, un jurado, sobre lo único que hablé yo, es que esto lo dicen las normas de esta institución. Digo, pues profe, yo tengo tantos años y le confieso que no me he leído esas normas, ese manual. Si me lo confesó, no estoy mintiendo. No puede ser la institución, pero eso pasa. Eso es lo que ocurre. Hay que hacer eso, trabajar como es y mostrar lo que le pidan. Bueno, muy bien. Quiero, para finalizar, agradecerles toda la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia del vicerrector de la Universidad de los Andes, que está acá con nosotros, de los coordinadores de programa de las distintas maestrías nuestras, de nuestros estudiantes de posgrado, profesores, coordinadores, toda la familia de posgrado que está acá. Nos queda de inmediato después de Carnaval, viernes después de Carnaval, una conferencia sobre bolsa de valores, inversiones, mercado de valores. Y luego, para el 6 de marzo, una conferencia sobre lo que es la producción de gas natural, que tenemos al conferencista aquí, le pido que haga el esfuerzo de pararse ahí. Él es experto tiene su maestría en